continuar esta mañana con el estudio en el libro de Mateo. La semana pasada estábamos viendo el tema de cuando Jesús hablaba a que mejor le fuera a alguna persona morir en lugar de poner a un hermano, a un creyente en ser como piedra de tropiezo, o poner en tentación o hacer caer a alguien. Y veíamos cómo Jesús demostraba el amor del Padre, el cuidado por sus hijos que tiene, pues el Padre no quiere o no le gusta que sus hijos caigan en pecado, y mucho menos entonces que alguien sea piedra de tropiezo. Y veíamos en el contexto del capítulo 18, cuando los discípulos se le acercan a jesús y le preguntan que si quién es el mayor, o quién sería el mayor en el reino de los cielos, y Jesús les recuerda que solamente alguien que sea lo suficientemente humilde como un niño es alguien que puede entrar en el reino de los cielos. Veíamos que una persona que sea humilde como un niño es una persona que reconoce su necesidad del Señor y que reconoce que necesita ayuda de alguien en especial, reconoce su pobreza espiritual y que necesita de un Salvador. Y tomando ese contexto, Jesús empezaba hablando en el versículo 5 que versículo 6, que cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en Jesús, le sería mejor morir o ser echado al mar con una piedra colgada, amarrada a su cuello. Y veíamos que estos pequeñitos, Jesús tenía una persona, un niño en sus brazos, pero no solamente se refería a los niños, literalmente, sino a cada uno de los hijos de Dios. Y en ese mismo sentido, o en ese mismo contexto, sigue hablando Jesús en el versículo 10. Miren que no desprecien a ninguno de estos pequeñitos. Entonces sigue hablando Jesús de los hijos de Dios, aquellos por los quienes Jesús vino a salvar. Y es en lo que vamos a ver esta mañana, que no despreciemos a los hijos de Dios o a quienes Jesús vino a salvar. Es por eso que uno de los títulos de este mensaje era tener en estima a los hermanos, o poder amarnos unos a otros, o poder tenernos vernos unos a otros con gran estima o gran amor. Entonces, para empezar este tiempo, vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Dios y vamos a orar. Padre Santo Dios, venimos esta mañana ante ti, pidiendo de tu gracia, pidiendo de tu guía, Señor, y pido que tomes tú el control de esta mañana, control de este tiempo, y que seas tú quien hable, Señor, y no mis palabras, Señor, ni mis pensamientos, Dios. Ora esta mañana y pongo este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos que después de que Jesús advirtió que no le gusta o no desea que pongan a sus hijos como en tentación, o que no seamos piedra de tropiezo para otros creyentes, Jesús sigue advirtiendo y sigue mostrando lo que el Padre no quiere para sus hijos. Vemos el cuidado que Dios tiene para con sus hijos, para con su pueblo, que es tan grande, es tan especial, que no quiere ni siquiera que alguien haga a sus hijos pecar, y tampoco quiere que les desprecien o que menosprecien, dice la versión Reina Valera, la versión Nueva Biblia de las Américas, dice que no desprecien a ninguno de estos pequeñitos. Entonces está Jesús como reafirmando la advertencia: miren que no desprecien a ninguno de estos pequeñitos, a ninguno de los hijos de Dios, ¿no? Y dice aquí un comentarista que cuando Jesús dice que no desprecien o no menosprecien a uno de estos pequeñitos, esa palabra pues incluye a todos los hijos de Dios, pero en el contexto también estaba incluyendo a los 12 discípulos, quienes estaban peleando o estaban buscando un lugar en el reino de los cielos.
Y dice aquí el comentarista, en el contexto de lo que se acaba de suceder, Jesús estaba diciéndoles que las discusiones que estaban teniendo acerca de quién era el mayor en el reino era una forma de despreciar a los pequeños de Dios. En este caso, unos a otros. Cuando uno de ellos se exaltaba, era a expensas de rebajar a los demás. En lugar entonces de sus actitudes orgullosas y egoístas que creaban celos, envidias y resentimientos, deberían haber estado mostrando una preocupación por el bienestar de los demás. Deberían haber estado edificando a otros en lugar de edificarse a sí mismos. Entonces vemos que la enseñanza o la regla o la norma que aquí Jesús está dando es que no desprecien a los hijos de Dios. Y en aplicándolo a nuestros días, o aplicándolo a nosotros, es no debemos despreciarnos o menospreciarnos unos a otros. Debido a que todos los que decimos que somos creyentes o que hemos confiado en Jesucristo, somos hijos de Dios. Y si despreciamos o menospreciamos a un hijo de Dios, de alguna manera, como veíamos la semana pasada, estamos también despreciando a Cristo. Pero el Padre tiene tanto amor por sus hijos, tanto amor por su pueblo, que no quiere que nadie menosprecie a alguno de sus hijos. Y aquí la palabra menospreciar en su idioma original tiene un sentido de pensar en rebajar a un individuo. Otros sinónimos de menospreciar o despreciar es desestimar, subestimar, desechar, rechazar o desdeñar. Jesús, Dios no quiere que nos despreciemos o menospreciemos los unos o a los otros. Lo que Jesús quiere, o lo que Dios quiere, es que seamos un pueblo unido, que vivamos en un mismo amor y que no despreciemos o miremos a alguien como menor o como menos importante. Veíamos este lunes en la reunión de varones, se tocaba el tema de que no podemos entre cristianos catalogarnos como un estatus más alto o más bajo, ¿no? Es muy común que en la sociedad, incluso el gobierno cataloga a la población como un estatus de vida alto, medio o bajo. Y es un nivel en el que viven la riqueza del mundo, de la población. Y es algo que se tiene como algo cultural entre el mundo. Pero como creyentes, como hijos de Dios, como una iglesia, no podemos hacer divisiones o separar o distinguir a unos de otros. Como diciendo, algunos son de estatus alto o de la alta sociedad y otros pues, no tanto porque no tienen tanto dinero o mira cómo se viste o mira cómo se ve. Como creyentes no podemos hacer división o distinción de personas. Tenemos que recordar que ante el Señor, ante nuestro Dios, todos somos iguales. Veíamos también hace unas semanas en el grupo de jóvenes que no debemos tener favoritismos. Dice Santiago que no debemos tener acepción de personas o favoritismos para unos o para con otros. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 2 en adelante. O voy a leer del versículo 1. Dice Santiago, capítulo 2, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntense aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado o a mis pies. ¿Acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos?
Hermanos, amados míos, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Una de las maneras entonces en que podemos menospreciar o despreciar a otras personas es juzgarles por su apariencia, por su estatus o por su nivel de poder o posición o riqueza. Podemos, dice aquí, versículo 4, ¿no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Cuando vemos a una persona y solamente por su apariencia le juzgamos o pensamos algo de esa persona, dice aquí que estamos siendo jueces con malos pensamientos. Y cuando le tratamos de una manera como con distinción o de una manera especial, automáticamente estamos despreciando o menospreciando a aquella persona con la cual no le damos el mismo trato, no le damos la misma posición. Entonces es muy notorio a veces cuando como creyentes o entre la iglesia, y si tratamos diferente a las personas por su apariencia o por su aparente riqueza, estamos menospreciándonos unos a otros o haciendo distinción de personas. La semana pasada veíamos también en el mismo Mateo que en muchas ocasiones los creyentes usan su libertad cristiana con un abuso, de manera que pueden hacer tropezar a otra persona. Pues sabemos que una persona puede tener una conciencia distinta a la nuestra y pueden ver algo como un pecado, que aunque no lo es, por causa de la conciencia, dice el Señor, para esa persona puede ser pecado. Cuando nosotros usamos o abusamos de nuestra libertad cristiana para hacer lo que nosotros queremos o lo que nos conviene a nosotros, aún sabiendo que a un hermano le puede causar tropiezo, sabiendo que el hermano le puede afectar, estamos menospreciándole, pues no le damos la importancia de vida y no estamos edificándonos unos a otros. Cuando como creyentes no nos importa el bienestar espiritual de nuestro hermano, estamos despreciándonos o menospreciándonos unos a otros. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Versículo 2. Filipenses 2, 2 al 8. Voy a leer desde el versículo 1. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando nosotros
no estamos buscando los intereses de los demás, sino el nuestro propio interés, y usamos de nuestra libertad como creyentes, aún sabiendo que a otro le puede hacer tropezar o le puede hacer caer, estamos cayendo en esta actitud, haciendo cosas por egoísmo o por vanagloria, no buscando el bien de los demás. Cuando actuamos de esta manera, entonces estamos menospreciando o despreciando a los hermanos unos a otros. Y nos da aquí el ejemplo de Cristo, que no tuvo el ser igual a Dios, o no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo Jesús pudo haber dicho o pensado: yo soy Dios y yo merezco la adoración y la gloria, que se mueran esos pecadores o que reciban el castigo que merecen. Pero al contrario de eso, se negó a sí mismo y se hizo un siervo para ir a morir por cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que hemos confiado en Él. Su actitud no fue una actitud de pensar en sí mismo, sino pensar en los demás, pensar en un pueblo que iba en camino al infierno. Y su pensamiento entonces fue el de compasión, el de amor. Y se nos dice a nosotros, en versículo 2, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como creyentes debemos preocuparnos los unos por los otros. Y cuando pensamos solamente en nosotros mismos y no pensamos en el bienestar de otra persona, o si sabemos que una persona está batallando, tiene algo, una prueba en su vida, y puedes ayudar, o puede ser de consuelo, y no lo hacemos, no nos estamos preocupando por su bienestar espiritual, no estamos preocupándonos por edificar a esa persona. Por lo tanto, entonces, estamos menospreciando o despreciando a los hijos de Dios, que son nuestros hermanos. Otra manera en que podemos menospreciar a otros es no ayudar a los que están en necesidad de una manera consciente. O sea, no ayudar a otros cuando sabemos que tienen una necesidad y sabemos que podemos ayudarlos. Y Pablo da un ejemplo de esto en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 20. Cuando la iglesia de Corinto celebraba la Santa Cena, unos llegaban antes o llegaban a la mesa, comían todo lo que podían, se llenaban, otros tomaban todo el vino, se emborrachaban, y llegaban otros a querer comer y ya no había comida, ya no había bebida, ya no había nada para comer. Entonces les dice Pablo en 1 Corintios 11, 20: por tanto, ustedes como se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Y es algo similar, como si el día de hoy, sabemos que la comida fraternal es una extensión de la Santa Cena, un tiempo para convivir y estar en armonía, tener un tiempo fraternal, y tú llegas a la comida fraternal y tú traes tu comida y tú, pues esta es mi comida, yo me la como, si tú no traes, pues ese es tu problema. Eso no es lo que dice acá. Tenemos que ser generosos unos con otros. Sabes que a lo mejor él tiene un problema o tiene una necesidad más grande que la tuya, pero no te importa, tú vienes a la Santa Cena o a la comida fraternal a llenarte. No te gusta la comida, trajeron pollos para comer, y tú vienes a la comida fraternal a llenarte. Ese no es el propósito de la comida fraternal. El propósito es convivir unos con otros.
estar en armonía como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pero en lugar de eso te sientes solamente con tu grupito, a los demás los ignoras, y tú comes y ya te llenaste, y ¿qué le pasó a los demás? No lo sé. El tiempo de comida fraternal es para convivir unos con otros, para poder conocernos, para poder conocer la necesidad de unos de otros. Pero te sientas con los mismos de siempre y te llenas tu estómago y ya. Cuando no estamos interesados por los demás, estamos menospreciándonos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que debemos dar sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros damos con un interés, con un propósito de recibir algo de los demás, o te sientas con alguien, o tienes una amistad con alguien porque tú sabes que puedes recibir algo de esa persona, y con los que no puedes recibir algo, no te juntas porque no puedes recibir nada. Con esa persona no me junto ni le hablo porque no me beneficia. Estamos cayendo en lo que dice Filipenses: no hagamos nada por vanagloria o por egoísmo, sino consideremos cada uno los intereses de los demás. Cuando no nos importan los hermanos dentro de la vida de la iglesia, su vida, no te preocupas por tener crear una amistad, no una amistad, sino un tiempo de comunión para solamente conocer a los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No estamos pensando en los demás, estamos pensando en nuestros propios intereses. Y estamos, por lo tanto, menospreciando a los demás. Otra situación es que cuando un hermano cae en pecado, tomamos la oportunidad para hacerle caer más bajo en lugar de restaurarle. Cuando un hermano peca y tú ves su pecado y te pones en lugar de eso a criticarle, a hablar mal de él, y te hablas con otra persona y ¿viste lo que hizo? ¿Viste cómo reaccionó? ¿Viste sus palabras? ¿Viste este pecado de este hermano? Y tú, en lugar de restaurarle, en lugar de animarle, en lugar de animarle con la palabra, darle consuelo, te juntas con otro para criticarle, para seguir menospreciándole. Estamos despreciando a los hijos de Dios, a los hermanos de la iglesia. Cuando no buscamos el restaurarnos unos a otros, sino solamente el criticarnos unos a otros, estamos despreciando a los demás. No estamos buscando hacer las cosas con amor. No estamos buscando el interés de la otra persona. En lugar de edificar, estamos destruyendo con comentarios hirientes, con hipocresías, hablando unos a espaldas de otros. Eso no es edificar, es destruir. Y estamos menospreciando a los hijos de Dios, a nuestros propios hermanos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. La versión Reina Valera creo que dice como mayor a sí mismo. Cuando nosotros criticamos a otros o menospreciamos o cambiamos en una actitud de crear favoritismos o crear divisiones, es porque pensamos que somos mejores que otros. Cuando actuamos pensando que somos mejores que otros, no quieres que nadie te sobrepase, que nadie sea mejor que tú, que nadie sea más importante, que sea más reconocido. Cuando buscamos con orgullo el reconocimiento, el ser alabados por los demás, el tener una mejor posición, una mejor silla, un mejor lugar, o ser aclamados por todos, o una buena fama delante de los demás, estamos pensando que somos mejores que los que están a un lado nuestro. Y eso no debe existir en la vida de la iglesia. Eso no debe existir entre los creyentes.
Dice la palabra que nos consideremos a otro como más importante que nosotros mismos. En la vida militar, en la vida del ejército, tú no puedes sobrepasar a una persona que está sobre un rango mayor que tú. No le puedes hablar mal, no le puedes faltar al respeto, no le puedes hacer nada porque es mayor que tú. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Considerémonos unos a otros como mayores a nosotros mismos, como superiores, como mejores que tú. Dice Filipenses 2, versículo 1, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito, que es el amarnos unos a otros, buscar el bienestar de unos y de otros. Primera de Pedro 4:8 dice que sobre todo sean fervientes en su amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Estamos amándonos unos a otros? ¿O te ofenden y te enojas y te molestas y ya no le hablas y que le vaya bien y yo voy por mi camino? Estamos faltando la palabra de Dios. O le amas tanto que si te mira feo, si te mueve la boca, si no te saluda, pasas por alto la ofensa y le amas. O te preocupas por esa persona. ¿Tienes algo contra mí? ¿Te he hecho algo? ¿Estamos bien? ¿O solamente te molestas y te vas y ya no le hablas y pasan meses, días, años y están molestos, enojados porque según tú te miró mal, pero la otra persona ni siquiera a lo mejor te ha pensado? No podemos menospreciarnos unos a otros si decimos que somos creyentes. No debe existir entre la iglesia la división. No debe existir los favoritismos. Siempre va a haber una persona con la cual te puedes relacionar más fácil que otros, pero eso no quiere decir que si me relaciono fácil con ellos, nada más con ellos me voy a juntar, con ellos voy a convivir, con ellos voy a estar, y los demás, ¿qué les pasó? No sé, no me importa. Cuando solamente tenemos un grupo pequeño y ese grupo es mi grupo y con ellos me junto y los demás no me junto con ellos, estamos menospreciándonos unos a otros. No digo que tenemos que tener una amistad ferviente con todos, pero tenemos que tener una relación correcta unos y otros, buscando el exhortarnos al amor, a las buenas obras, preocupándonos unos por otros y buscando ser siempre de edificación unos con otros. Pero si estamos peleando por divisiones, por malas caras o porque yo pienso que él piensa de esta manera. Vamos a decir que somos una iglesia con una gran doctrina, pero estamos peleados, todos divididos, todos unos para acá, otros para allá. ¿De qué sirve tener una buena doctrina si estamos peleados, si no hay unidad dentro de la iglesia? Si hay división. Si no te hablo porque no eres de mi grupo, o no piensas lo mismo que yo, o no haces lo mismo que yo. O es que tú eres un poco más débil que en la conciencia, entonces yo me junto con los fuertes en la conciencia y hacemos lo mismo, y ustedes no, porque no aceptan esto que hacemos los demás. Dice Jesús, no desprecien a estos pequeñitos, a los hijos de Dios, a los hermanos de la vida de la iglesia. No debe existir la división, no debe existir la separación. Si decimos que somos creyentes, tenemos que amarnos unos a otros. Es lo que dice Juan, el Evangelio de Juan. Y el Sermón del Monte. ¿Cómo conocerá el mundo que son mis hijos? ¿Cómo conocerá el mundo que ustedes son hijos míos o que son creyentes en Jesucristo? Porque nos amamos los unos a los otros. Pero si nos menospreciamos por cómo viste, por cómo se ve,
por lo que habla, por lo que come, por cómo mira, por lo que sea. Una cosa es tener una facilidad para llevarte con alguien, pero otra cosa es no llevarte con nadie o ni siquiera hablarle a nadie. Y estamos saludándonos unos a otros y ves que una persona que te cae mal te volteas y te vas por otro lado. Dice Jesús, Mateo 18, versículo 10, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una de las razones por la cual no debemos menospreciarnos unos a otros o despreciar a los hijos de Dios es por la relación que hay o por la comunión que hay entre el creyente y los ángeles. Y es lo que dice aquí. Mateo 18:10. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y el punto aquí de que los ángeles están contemplando el rostro de Dios en los cielos es porque siempre están atentos a una orden del Padre para proteger a uno de sus hijos en momentos de necesidad. Dice Hebreos 1:14 que los ángeles son ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Los ángeles cuidan al pueblo de Dios. Los ángeles guardan al pueblo de Dios. Entonces una razón para no menospreciarnos unos a los otros es porque los ángeles de Dios están al cuidado de los hijos de Dios en momentos de necesidad o momentos difíciles. Entonces si menospreciamos a alguien, si rechazamos a alguien o si hacemos favoritismos, de alguna manera o de un modo estamos yendo en contra de los ángeles de Dios que están al cuidado de sus hijos. Y no estamos diciendo, con esto no estoy diciendo que todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida, o que yo puedo decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del rey, no te metas conmigo porque los ángeles me respaldan. Tampoco estamos hablando de esa manera. Pero el Señor dice aquí que los ángeles cuidan a los hijos de Dios y que los ángeles están siempre atentos a ver al Padre por si en algún momento les da una orden. Y entonces ellos están listos, están prontos, están preparados para ayudar a los hijos de Dios en cualquier momento. Entonces una razón por la cual no debemos menospreciarnos, por la cual no debemos despreciar a los hijos de Dios, es porque iríamos en contra de miles de ángeles que guardan al pueblo de Dios. ¿Cómo entonces osaríamos menospreciar a los hijos de Dios? ¿Cómo vas a intentar despreciar o menospreciar o hacer aparte, rechazar a alguien que es un hijo de Dios? Como creyentes debemos aceptarnos, amarnos unos a otros. Y es lo que dice Jesús aquí, que los ángeles están en los cielos contemplando siempre el rostro de su Padre que está en los cielos, están listos, están preparados para guardar sus vidas, para cuidar de ellos. Otra razón por la cual no debemos menospreciarnos unos a otros o despreciar a los hijos de Dios es por la relación la relación que hay entre los creyentes y Jesucristo mismo. Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que da su vida para salvar a aquellos que estaban muriendo, y nos da el ejemplo acá, nos recuerda una vez más, usa la parábola de la oveja perdida para mostrar el amor de Dios. Dice versículo 12, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más
por esta que por las 99 que no se han descarriado. Vemos cómo Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas y es tan buen pastor que si una oveja se lastima o se descarría o se pierde, va en busca de ella. Y el punto aquí es que Jesús no hace distinción de personas. No hace distinción entre las ovejas. Esta oveja, mira, tiene más lana, está más pachoncita. Esta no, pues la que se pierde, pues que se vaya. No, dice que va en busca de ella. Jesús es un buen pastor y es tan gran pastor de cada uno de nosotros que nos conoce y sabe cuando una oveja anda por otro lado y la identifica y dice, hey, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y va y la busca, va y la trae. Dice aquí un comentarista, la idea parece sugerir que el pastor sintió la ausencia de la oveja descarriada sin tener que revisar todo el rebaño. El pastor conocía íntimamente a sus ovejas como rebaño y también individualmente. Por lo tanto, se daba cuenta por instinto cuando algo andaba mal o cuando una de ellas se había perdido. También era un experto en seguir el rastro de la oveja perdida y el amor por su rebaño indefenso y totalmente dependiente no le habría permitido renunciar hasta que hubiera hallado y rescatado a la que se había extraviado. El pastor leal lucharía con lobos, osos, leones, ladrones o cualquier otra amenaza para las ovejas. El Señor Jesús, como gran buen pastor, busca a cada una de sus ovejas, busca a cada uno de sus hijos. ¿Cómo pues osaríamos nosotros rechazar a alguien o despreciar a alguien, provocando que esa persona a lo mejor se enfríe o se aleje del Señor? Al Señor Jesús no le importa si tiene muchos años en el Señor o es un nuevo creyente. No le importa si conoce más la palabra o no conoce la palabra. Si está en más amor o si tiene algún tipo anda pasando por un tiempo de frialdad espiritual. No le importa, Él va por su oveja porque es suya. Y la ama y la busca y la trae de vuelta. Y nosotros, es que el hermano viene a la iglesia, pues no viene, pues es su problema. Es que el hermano no le pasa esto, pues allá él. Es que tiene un problema y tiene un pecado y que pues que venga y se arrepienta, pues. ¿Te preocupas por él? ¿Le dedicas una palabra de exhortación, una palabra de ánimo? Jesús las ama y va por ellas y las cuida. ¿Cómo vas a tratar mal tú a una oveja de Dios? Vemos entonces que el amor de Dios es tan grande que no le importa la condición de esa oveja. Si es una oveja, va por ella y la cuida y la guarda y la regresa al redil para que esté con todas las demás, que esté unida, que esté bien cuidada. Eso también nos muestra en una manera más extensa la labor de los pastores dentro de la vida de la iglesia. Se preocupan por las ovejas, se preocupan por los hijos de Dios, se preocupan por la iglesia. Y si alguien se descarría o va para otro lado, va y la busca y trata de animarle, de exhortarle en la palabra. Dice el versículo 13 que si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Y aquí nos dice un comentarista, no quiere decir que ame más a esta que se perdió que a las 99. Pero es un gozo cuando una que estaba perdida regresa al redil. Dice aquí un comentarista, del mismo modo que cuando un hijo en la familia está enfermo, en particular si la enfermedad es grave, una madre dedicará mucho más tiempo y atención a este hijo que a los demás.
a menudo más que los demás juntos. Pero esto no quiere decir que no ame a sus demás hijos, pero en ese momento necesita atención. Y cuando regresa, cuando tiene salud, cuando está con los demás, se regocija. Debido a que el Señor Jesús muestra tan tierna compasión por todos sus pequeños necesitados, para que el bienestar de ellos produzca gran alegría en el Señor, nosotros deberíamos sentir un santo temor, incluso de menospreciarnos unos a otros. Si sabes que el Señor ama a su pueblo y es celoso de él y tiene un amor tan grande, tan precioso por ellos, ¿cómo vas a rechazar tú a un hijo de Dios? Y otra razón por la cual no debemos rechazar o menospreciarnos, despreciarnos unos a otros, es porque esa tampoco es la voluntad del Padre. Versículo 14 dice, así como el pastor ama a su oveja, así no es la voluntad del Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, es decir, un verdadero hijo de Dios. Y el punto acá no es que va a perder su salvación o que va a dejar de ser salvo. Pero si un creyente se lastima, un creyente está herido, una oveja necesita de un cuidado, el Señor no quiere que esté malherida, que esté enferma. El Señor quiere que esté en el redil, que esté bien junto con los demás. Dice aquí otro comentarista que un creyente lastime a otro es atacar la voluntad de Dios y erigirse como un enemigo de Dios, como un antagonista de Dios. El Señor busca el bienestar espiritual de todos sus hijos y nosotros no deberíamos hacer menos que eso. Nosotros, si el Señor busca el bienestar espiritual de todos sus hijos, deberíamos hacer lo contrario. Deberíamos hacer lo mismo, preocuparnos unos por los otros. Dice que esta sección, Mateo habla poderosamente a la iglesia el día de hoy. El cuerpo de Cristo está lleno de creyentes que menosprecian a sus hermanos y hermanas espirituales, tratándolos con desprecio, con indiferencia y rudeza, porque los consideran indignos de cuidado y ministración espiritual. Es precisamente en este punto que el pecado de la iglesia lo pone en oposición a los santos ángeles de Dios, al Hijo de Dios y al mismo Padre Dios Todopoderoso, que busca el cuidado de su pueblo. Cuando nosotros menospreciamos a otro o hacemos favoritismos o hacemos diferencia de personas, es porque creemos que somos mejores que otros. O porque esa persona me puede dar algo que los demás no me pueden dar. Y pensamos que somos más espirituales, que somos más sabios, que somos más inteligentes o más fuertes que los demás. Se nos olvida de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Ante Dios todos somos iguales. Somos pecadores, dignos de muerte, dignos del castigo eterno, del fuego eterno, del infierno. Y todavía nos dignamos a pensar que somos mejores que los demás. Que contigo me puedo juntar, pero contigo no, porque no eres como yo. ¿Quién pensamos que somos? ¿Qué especial tenemos unos de otros para hacer diferencia de personas? Somos iguales de pecadores y el Señor nos ha amado con su mismo amor. Con la sangre de Cristo somos comprados por Él. ¿Cómo vamos entonces a menospreciarnos unos a otros? Nos atacamos unos a otros, nos menospreciamos, hacemos diferencias, estamos divididos. ¿De qué sirve que se supone que tenemos una buena enseñanza si no estamos en unidad, si no vivimos en armonía, si no nos amamos unos a otros?
si no buscamos la edificación de unos y otros. Esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, del Padre, es que nadie se pierda, que nadie sea herido, que nadie sea lastimado. Pero a veces con nuestros comentarios, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras miradas, estamos haciendo diferencia de personas. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, que nos consideremos unos a otros como superiores a nosotros mismos y que busquemos la edificación, que busquemos el amor. El amor, dice la palabra, que cubrirá multitud de pecados. O nos ofendemos por hasta el más mínimo detalle. El Señor nos habla acá y nos dice que debemos estar unidos. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 2? Versículo 2. Que tenemos el mismo espíritu, que tenemos el mismo propósito, que somos del mismo sentir, que debemos ser del mismo sentir. Guiados por el Espíritu Santo. Debemos conservar el mismo amor. No hagamos entonces nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y quisiera terminar con estas preguntas para meditar. ¿He menospreciado a algunos de mis hermanos con mis actitudes? ¿He sido de tropiezo para algunos de mis hermanos abusando de mi libertad cristiana, aún sabiendo que puedo ser de tropiezo para otros? ¿Hay actitudes en mí que provoquen un favoritismo o una separación dentro de la vida de la iglesia? ¿He tratado a alguien de manera que no sea como superior a mí mismo? ¿Estoy amando a la iglesia de Dios? El Señor nos habla acá, hermanos, y debemos buscar la unidad. Y aún así, si no lo quieres ver de esa manera, verlo de la otra manera. No estamos obedeciendo lo que dice Filipenses. No estamos obedeciendo la voluntad del Señor, que es amarnos unos a otros. No estamos obedeciendo el hecho de vernos como superiores a nosotros mismos. No estamos obedeciendo el hecho de que Dios desea que estemos juntos en armonía. Que el Señor nos ayude, hermanos, para buscar la unidad dentro de la iglesia, que nos ayude a buscar el amor, la armonía y a no rechazarnos o no despreciarnos entre unos y otros. Porque eso no es de creyentes, eso no estamos demostrando un testimonio, que somos de verdaderos creyentes, hijos de Dios. Dice la palabra que si no amas a tu hermano que tú ves aquí, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Debemos procurarnos entonces, estimularnos al amor y a las buenas obras los unos para con los otros y buscar la voluntad de Dios, no menospreciarnos los unos a los otros. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que nos enseñas y pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado mal, cuando hemos actuado con favoritismos, cuando hemos rechazado a otros, cuando no buscamos la armonía entre todos.
cuando no buscamos el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a amarnos con el amor con el que tú nos has amado, Señor. A mirarnos unos a otros con compasión, recordando que somos hijos tuyos. Y que a nuestros hermanos, como a nosotros mismos, nos ha comprado Jesucristo con su propia sangre. Y por lo tanto debemos amarnos unos a otros, tratarnos como alguien valioso por quien Jesucristo ha dado su vida. A tratarnos unos a otros como superiores a nosotros mismos, no buscando el ser más grandes o ser más reconocidos o tener un mejor lugar, sino mirándonos unos a otros con respeto, con amor, con un amor fraternal, como verdaderos hermanos e hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia y gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, que siendo aún pecadores, enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, que siendo dignos del castigo eterno, nos das la oportunidad ahora de ser tus hijos y pertenecer a una familia de la cual tú eres nuestro Padre, Señor, y tú buscas el amor y el bienestar de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a recordar estas verdades, a recordar esta voluntad tuya que es el no menospreciarnos, sino amarnos, tenernos en alta estima, mirarnos a unos a otros con amor, buscando siempre el bienestar espiritual, el edificarnos unos a otros, y que juntos podamos crecer en amor, en armonía, y que el mundo pueda conocer que somos tus hijos por el amor que tenemos unos con otros, por el amor que hay entre esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, si hemos fallado, a corregir estas áreas, y ayúdanos, Señor, a poder buscar siempre el amor en el Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y obra en medio de tu pueblo, obra en medio de tu iglesia y guíanos, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias te damos, Señor, y ponemos todas estas cosas en tus manos. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.